Hola a todos. Estos días se han publicado dos estudios muy llamativos que tienen que ver con la búsqueda de vida inteligente extraterrestre y que son especiales porque, por un lado, uno ha hecho algo muy ambicioso, una búsqueda muy ambiciosa que no se había llevado a cabo hasta ahora, y el otro lo que ha hecho ha sido fijarse en nuestro propio planeta, en la vida que tenemos en la Tierra y específicamente en las ballenas jorobadas. Porque un grupo de investigadores ha intentado comunicarse con una de estas ballenas jorobadas y no han avanzado mucho en cuanto a... no han tenido una conversación, pero sí han visto cosas que resultan muy llamativas para poder pensar en cómo sería la comunicación con una civilización extraterrestre si en algún momento en el futuro llegase a suceder. Así que de lo que vamos a hablar en este vídeo es de esos dos estudios, de qué es lo que ha sucedido con uno en el que, ya digo, se ha realizado una búsqueda de vida extraterrestre inteligente en una escala que no se había hecho hasta ahora, y otro, ese intento de comunicación con ballenas jorobadas. Vamos a comenzar hablando de ese estudio sobre la comunicación con ballenas jorobadas. Esto viene de un equipo de investigadores formado por investigadores del Instituto SETI. SETI son las iniciales en inglés de Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente, y investigadores especializados en el mundo de las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son en realidad solo uno de los muchos ejemplos de especies que hay en la Tierra que son capaces de comunicarse emitiendo sonidos, señales, olores. Y en particular las ballenas jorobadas, ¿verdad?, que son especialmente interesantes, por un lado porque desde el punto de vista de lo que es a nivel de la sociedad son muy conocidas. Todos hemos oído hablar tarde o temprano de lo espectacular que es ver las ballenas cuando se acercan a la costa, y desde el punto de vista científico porque se sabe que son capaces de comunicarse, que tienen un sistema de comunicación, que sus cánticos se pueden escuchar a mucha distancia en las profundidades del océano, así que son criaturas que resultan muy interesantes, muy intrigantes en muchos aspectos. Y lo curioso en este caso es que este grupo de investigadores contaba sus experiencias con una ballena llamada Twain en Alaska, en las costas de Alaska, y dicen que tuvieron una conversación de unos 20 minutos con esta ballena. Claro, hay que entender una conversación no como la que podríamos tener con otro ser humano, algo bastante más sencillo, seguramente, decían ellos. En los 20 minutos lo único que debió entender Twain es que estaban diciendo hola, nada más. Y por supuesto que intentaba comunicar Twain es algo que tampoco se puede saber, pero es un primer paso que es muy interesante, porque si lo pensamos, en realidad la comunicación con posibles seres extraterrestres inteligentes que pudiese haber en los lugares de la galaxia va a tener también mucho trabajo por parte de esa civilización, si existiese, y de la nuestra, de descifrar qué es lo que intenta decir la otra parte, y habrá muchos errores, habrá muchas confusiones, etc. En este caso en particular, por no dejarme la historia en el tintero, lo que cuentan es que esta ballena, la que llaman Twain, estuvo 20 minutos dando vueltas alrededor de la embarcación en la que se encontraban. La forma de establecer ese contacto, en primer lugar, fue emitir una serie de sonidos que eran como una llamada, y fue esta ballena la que se acercó a su embarcación y permaneció 20 minutos alrededor dando vueltas mientras los investigadores de la embarcación emitían secuencias de sonidos, y la ballena replicaba esas secuencias de sonidos con exactamente los mismos intervalos entre sonidos, y ese intercambio duró 20 minutos. Claro, es lo que decían ellos, la sensación es de hemos mantenido una conversación con una ballena jorobada. Ahora, ¿de qué se ha hablado? Pues bueno, eso ya para otro día. Evidentemente, solo queda claro que sí, que ha habido una comunicación entre seres humanos y una ballena jorobada, pero nada más. Lo que decían los investigadores, ya lo mencionaba antes, es que en realidad no han dicho mucho más que un hola. ¿Se podría tener una conversación más compleja con una ballena? Para eso haría falta saber cómo comunicar muchas otras cosas. Y esto es algo que en realidad sí que podría llegar en el futuro, en cuanto a que una vez que se empieza a abrir un camino, como por ejemplo el de intentar comunicarse con ballenas jorobadas, es cuestión de tiempo que se termine entendiendo, gracias a otros factores, como qué hay en el entorno de la ballena en el momento de la comunicación, por ejemplo, que permitan intentar derivar qué puede significar una secuencia de sonidos en particular, o qué es lo que puede intentar expresar una ballena al dar vueltas alrededor de una embarcación. Estoy simplemente pensando en voz alta con vosotros. Evidentemente no sé cuáles son las pistas en las que se fijarán los investigadores que están familiarizados en el mundo de las ballenas jorobadas, pero a lo que voy es que
Aunque puede parecer poca cosa, no es más que un intercambio de sonidos durante 20 minutos en los que esa ballena replica los sonidos que escuchas, replica las secuencias, los retrasos en los sonidos, puede parecer poca cosa, pero en realidad es un primer gran paso. Y lo interesante es que es, porque además no es ninguna mentira, una comunicación con otra especie y otra especie que está en la Tierra. No tenemos que esperar que venga alguna criatura inteligente de algún otro lugar de la galaxia para comunicarse con nosotros. Eso es muy potente, eso es muy muy potente. Y veremos por dónde va todo esto. Es interesante ver cómo en realidad no hace falta romperse la cabeza, como se suele decir cotidianamente, para pensar en cómo contactar con seres extraterrestres inteligentes y comunicarnos con ellos, porque en realidad la comunicación con criaturas a las que no sabemos ni cómo las podríamos entender puede tener lugar aquí mismo, en nuestro planeta. No hace falta que venga una civilización de algún otro lugar de la galaxia. Y no solo eso, hemos hablado muchas veces aquí en YouTube de cómo en realidad la posibilidad de que vengan criaturas inteligentes extraterrestres a la Tierra es muy baja, al menos por ahora. ¿Por qué? Porque en realidad es muy poquito tiempo el que ha transcurrido desde que la Tierra, al nivel de la galaxia, es detectable como un planeta que contiene una civilización, que contiene un conjunto de seres inteligentes más o menos con una tecnología relativamente avanzada. Hace solo unas décadas que eso ha sucedido, y eso quiere decir que solo una parte muy pequeñita de la Vía Láctea es capaz de captar esas señales tecnológicas que indican nuestra presencia. Y por tanto, lo más probable es que en realidad esa comunicación, si en algún momento llega a suceder con una civilización, sea por medio de mensajes, que se enviarán seguramente como mensajes de radio, es la única forma que tiene sentido en distancias tan grandes, y no será algo como una conversación con una ballena, pero no deja de ser un paso interesante, ya no solo por la posibilidad de que pueda ayudar a entender cómo podría ser la comunicación con una civilización extraterrestre, sino porque también es un paso en entender mejor la vida que hay en nuestro planeta. Eso por un lado. Luego, por otro, ya decía, hay un estudio que se ha publicado recientemente que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Aquí sí que estamos hablando de civilizaciones en otros lugares del universo, porque un grupo de investigadores lo que ha hecho es realizar una búsqueda de civilizaciones en una cantidad de galaxias bastante alta, y eso es algo que vale la pena destacar. Y en este caso estamos hablando de un estudio llevado a cabo por investigadores de Breakthrough Gleason, que es un proyecto muy ambicioso. Lo que busca es intentar encontrar señales de civilizaciones en el millón de estrellas más cercano a la Tierra y en las 100 galaxias más cercanas a la Vía Láctea, también en el centro de la Vía Láctea. De momento no ha obtenido resultados, y en este caso los investigadores hablaban de una campaña de observación que han llevado a cabo con el telescopio Green Bank de el centro de 97 galaxias cercanas a la Vía Láctea, y lo que cuentan es que captaron 1519 señales que eran candidatas, es decir, podrían ser señales que pudiesen corresponder a emisiones de civilizaciones. No eran, por tanto, señales producidas por radiointerferencias en la Tierra, por ejemplo. Y finalmente, en un estudio más detallado de esas señales, lo que ven es que no hay nada que haga pensar que cualquiera de esas señales podría ser de una civilización. Es decir, es otro estudio en el que nos encontramos con que se realiza una búsqueda de posibles señales de civilizaciones extraterrestres y no se encuentra nada. ¿Por qué este es especial si el resultado es el mismo que los anteriores? Básicamente porque este es el primer estudio de este tipo en el que se analiza una gran cantidad de galaxias en una misma campaña de observación, y lo que se intenta es, en vez de centrarse en lugares en particular, en una región muy concreta, en un punto muy concreto, en un lugar de una galaxia o de la Vía Láctea, es intentar hacer una observación mucho más general. De hecho, es la más grande y más profunda que se ha llevado a cabo hasta la fecha, según contaban los investigadores. Y el hecho de que no se haya captado nada no quiere decir que no haya civilizaciones en esas galaxias, podría haberlas. Lo que quiere decir es que como mínimo no hay ninguna con la tecnología necesaria para poder emitir una señal que sea tan potente como para detectarla desde la Tierra con el tipo de búsqueda que se ha realizado. Me explico. Para emitir una señal que se pueda captar a millones de años luz, hace falta una cantidad de energía descomunal, muy superior a cualquier cosa que el ser humano tiene a su disposición hoy en día. Es más, hemos hablado muchas veces de la escala de Kardashev, que tiene básicamente 3 tipos, y el tipo 2 de esa escala de Kardashev es una civilización que sea capaz de utilizar toda la energía que produce su estrella.
Vale, ese es el tipo de civilización que sería posible detectar con este tipo de búsqueda, porque tendría que tener ese nivel tecnológico para poder ser capaz de emitir una señal con la potencia necesaria para que se pudiese detectar. Específicamente, lo que decían los investigadores es que la señal debería tener una potencia de 10 elevado a 26 vatios. Es más o menos la cantidad de energía que produce el Sol. Esa potencia lo que quiere decir es que estamos hablando, por tanto, de civilizaciones que tienen que tener una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, porque esas señales, para que las podamos detectar desde la Tierra, tienen que enviarse en todas direcciones. Hay que partir de la base, evidentemente, de que una civilización en otra galaxia no sabe de nuestra existencia, no podría, y que no va a mandar, por tanto, una señal que esté dirigida justo en nuestra dirección. Es verdad que en una dirección en particular haría falta menos energía, pero es poco plausible, es poco probable que una civilización pueda enviar una señal en una dirección en particular y sea justo la dirección en la que tenemos que estar nosotros para que así la podamos captar. Por tanto, es un estudio en el que no hay que dejarse llevar por esa conclusión de que no se ha encontrado nada. De hecho, los investigadores explicaban que habían captado 1519 candidatas, es decir, señales que a lo mejor sí podrían ser producto de una civilización extraterrestre porque no encajaban con ningún patrón de interferencia en el espectro de radio conocido, pero al final lo que sucede es que ninguna de las señales es buena porque, bueno, cuando se realizan más análisis, más estudios y se trabaja mejor en entender qué es lo que puede suceder con esa señal, no se encuentra ningún indicio que sea realmente convincente de que podría proceder de una civilización. En ese sentido, es un resultado que no es sorprendente, no es nuevo. Es decir, nos dice lo mismo que muchas otras búsquedas de vida inteligente extraterrestre que se han llevado a cabo hasta ahora y que no han encontrado nada. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, este trabajo es en realidad un trabajo que construye sobre uno anterior en el que se observaron 123 galaxias. No es un trabajo, por tanto, que salga de la nada, sino que en aquel estudio anterior se estudiaron 123 galaxias. Aquí se centran en las regiones centrales de 97 de esas galaxias y es una de las más grandes y más profundas que se ha llevado a cabo hasta la fecha. En realidad, esto lo que quiere decir es que no se puede decir sin ningún género de duda que no haya civilizaciones en esas galaxias. Podría haberlas perfectamente. Lo que sucede es que no tienen por qué existir con el nivel de avance de desarrollo tecnológico que nos gustaría para poder detectar su existencia. A lo mejor hay multitud de civilizaciones en esas galaxias, estamos hablando de 97, que sean parecidas a la nuestra. Y por tanto, con nuestro nivel tecnológico no existe la posibilidad de enviar una señal así. No tenemos la capacidad de generar 10 elevado a 26 vatios para enviar un mensaje, una señal a otros lugares del universo. Y sin embargo, aquí estamos. Es decir, si una civilización de esa galaxia estudiase, alguna de las 97 galaxias, estudiase la Vía Láctea y no captase señales, podría pensar, bueno, no hay civilizaciones en la Vía Láctea. Claro, no hay ninguna que tenga la tecnología necesaria para ser captable desde esa distancia, para ser detectable de una distancia tan grande, de millones de años luz. Y sin embargo, sí que hay vida inteligente. Así que hay que quedarse con eso, con que es un estudio que en realidad lo que hace es decir que no hay civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, de tipo 2 en la escala de Kardashev, sino que si las hay, si hay vida inteligente en las galaxias, será más simple, menos avanzada tecnológicamente, porque no las hemos captado. También se puede plantear porque a lo mejor el momento en el que se realizó esa observación, esas tandas de observaciones en realidad fueron varias, no estaban emitiendo, también podría ser. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante aquí, lo interesante es ver que se están empezando a hacer búsquedas de vida inteligente extraterrestre de una manera diferente. Ya lo decíamos antes, no es el primer estudio de este estilo que lo hace, pero es algo que no estaba sucediendo tanto anteriormente. Hasta ahora muchos estudios en los que se intentaban captar ese tipo de señales se centraban únicamente en una estrella o en un cúmulo de estrellas, es decir, en regiones mucho más pequeñas de una galaxia. Y ahora sí que están empezando a surgir estudios donde ya se están estudiando galaxias en su conjunto o regiones más o menos grandes de galaxias. Eso es evidentemente algo que va mucho más allá de lo que se solía hacer con los estudios anteriores y que en el futuro seguirá teniendo también una importancia en cuanto a que sirve para ver el camino a seguir. Es decir, evidentemente si se quiere captar la presencia de civilizaciones en otros lugares del universo, hará falta poder estudiar cuantas más estrellas mejor. Si se puede estudiar
un conjunto de millones o de billones de estrellas, es mucho más probable, mucho más fácil que a lo mejor en alguna de ellas haya una civilización. Otra cosa es que sea una civilización tan avanzada como para que pueda emitir las señales que deberíamos poder detectar. Y en cualquier caso también hay que tener presente que serviría para poder decir, vale, hay una civilización en una galaxia a 3 millones de años luz, por ejemplo, como puede ser la galaxia del Triángulo, o a 2 millones y medio de años luz, como la galaxia de Andrómeda, pero no tendría mucho más impacto, mucha más importancia. ¿Por qué? Porque no podríamos establecer contacto con ellos. El envío de mensajes por ondas de radio sería tremendamente lento, tardaríamos millones de años en intercambiar un único mensaje, y seguramente desde esa perspectiva es más interesante el pensar cómo se podría realizar la comunicación con civilizaciones que existan en la Vía Láctea, más cerca de nosotros. Pero eso solo podrá suceder si se encuentran civilizaciones en la Vía Láctea. De momento no ha sucedido y es volver a lo mismo. No quiere decir que no estén presentes, sino que a lo mejor no hemos mirado en la dirección correcta o que no tienen el nivel de avance tecnológico que sería necesario para poder emitir señales que sean detectables desde nuestra ubicación en la Tierra. Ya digo, al margen de esto, quería contaros estos dos trabajos porque la verdad es que la comunicación con las ballenas jorobadas es interesante, es muy llamativo en cuanto a que yo por lo menos no conozco muchos casos de estudios donde se intente más o menos profundizar en la comunicación con otras especies de la Tierra, como es la ballena jorobada, y aunque sea algo muy básico, aunque fuesen solo 20 minutos de conversación, lo cierto es que es un primer paso o uno de los primeros pasos en esa dirección y espero yo por lo menos personalmente ver más estudios en este sentido en el futuro porque creo que son fascinantes el ver hasta qué punto otras especies de la Tierra pueden ser más o menos inteligentes. Está claro que civilizaciones solo están las del ser humano, pero a lo mejor hay criaturas mucho más inteligentes de lo que se pueda pensar y sospechar. Y ojo, que de algunas se sospecha que son muy inteligentes, mucho más de lo que pudiéramos creer. A lo mejor resulta que lo son todavía más. Así que es algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención y que creía que valía la pena compartir con vosotros en este vídeo. Y al margen de eso, no hay mucho más que decir, salvo que ya habréis visto que he añadido los recordatorios habituales a lo largo del vídeo. Y que por tanto, lo único que me queda por decir que espero que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, que muchas gracias por estar ahí, por ser parte de la comunidad y por ver los vídeos semana a semana, por vuestro apoyo y que ya estamos llegando a las navidades. Aquí en YouTube, como siempre, vamos a seguir con el nivel de actividad habitual, pero sí que es verdad que los vídeos serán más cortos, de en torno a 10 minutos, entre 8 y 11 minutos es mi intención, pero más allá de eso seguirá habiendo un vídeo cada domingo. Así que eso es lo que os quería explicar. Y por tanto, habiendo dicho esto, eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.